Si vamos a continuar estudiando, vamos a estudiar Romanos capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 25. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. ¿Está bien? Bueno, voy a leer yo el versículo 7, Romanos capítulo 7, versículo 7. Voy a leer. Dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, vamos a ver un poquito. Aquí sale la palabra pecado. ¿Han visto en el versículo 7? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Aquí la traducción que se usó del griego es la palabra hamartía. Hamartía significa error. Eso significa en griego. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver. ¿Qué diremos pues? La ley es, vamos a poner un error, así no. La ley es pecado. ¿Y qué dice el rabino Shaul, el apóstol Pablo? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la codicia no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, nosotros tenemos que mirar una cosa muy bien. Tenemos que conocer por qué Dios puso la ley. La ley, ¿qué tiene que ver conmigo? Tenemos que sobre todo identificar una cosa. ¿Cómo me enseñaron y cómo creo yo que es la ley? O sea, la ley, ¿para qué yo tengo la ley? Realmente hay muchísimas controversias, hay muchísimas discusiones con respecto a esto. Porque si nosotros no llegamos a entender el origen de lo que está hablando aquí el rabino Shaul, el apóstol Pablo, entonces claro que va a haber controversias cuando habla de la ley, cuando dice bajo la ley, hacedores de la ley, ¿no? Claro que va a haber controversias cuando la gente no entiende qué significa. ¿Se entiende? La Torah nos está enseñando la codicia. La ley muestra su error. He aprendido a identificar la codicia como pecado. El pecado es el que obra. La codicia, no la Torah. Pablo le habla a ese grupo de gente que quiere acomodar el pecado en su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Atiendan un poco bien. ¿Ustedes llegaron a escuchar de la teología del reemplazo? ¿Escucharon? En el año 300 después de Cristo, después de Yeshua, ¿qué fue lo que pasó? Había un señor que se llamaba, ¿cómo se llama? Constantino. ¿Se acuerdan? El emperador romano. Que cuando él murió pues se hizo una ciudad que se llama Constantinopla. Ese Constantino fue el que cambió totalmente. Vamos a pensar, atiendan bien. Todos los escritores que vemos en la Biblia, ¿qué eran? Eran judíos. ¿En qué idioma se escribió? Se escribió en hebreo. Entonces, si nosotros no conocemos el entorno hebreo, si nosotros no conocemos la cultura judía, ¿qué quiere decir cuando dice bajo la ley para un judío? No podemos entender. Cuando uno dice hacedores de la ley, para un judío, ¿qué significa eso? Entonces, cualquier cosa vamos a entender nosotros. Si nosotros no entendemos qué significa para un judío. ¿Se entiende? Nosotros hemos visto sobre el pecado y hemos visto sobre la ley. Aquí dice una cosa, vamos a ver. El pecado, para el versículo 8. El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, dice, ¿no? ¿Usted entiende eso? Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Atiendan bien, miren un poquito aquí, les voy a explicar para que entiendan bien. ¿Cuál es el trabajo que hace la ley? Por ejemplo, vamos a suponer que nos vamos al médico, ¿no? Y nos vamos a que nos vean el pecho, los senos. Entonces nos van a hacer una mamografía, ¿sí?
Entonces te meten el aparato aquí, bajo el seno, ¿no? Y ahí pones tu seno, ¿no? Y después te baja un aparato, y te aplasta y te hace chipa guasu, ¿no? Te aplasta. Y después, ¿qué hace? Te saca fotos, ¿no? Y después esos, mira al médico. Mira qué es lo que hay dentro de tu seno, ¿no? Y, por ejemplo, si salen bolitas. Y después ya comienzan y te hacen una biopsia. Te sacan un pedacito de carne de tu seno y estudian. Ven las células que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te detectan. Ah, si usted tiene cáncer, por ejemplo, dice, ¿no? El médico. Pero no se preocupe, usted tiene cáncer de tipo 2. No se preocupe usted. Hemos detectado a tiempo. Por eso le vamos a dar una medicina y vamos a extirpar esos pequeños tumores que tiene y ya se va a curar. Va a estar muy bien, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hizo ese aparato? Ese aparato es el que produjo el cáncer o el que detectó el problema que tenés. Sí, ese aparato, cuando pusiste tu seno ahí y te sacó la foto, ese aparato es el que detectó tu cáncer, no es el que te produjo el cáncer. La ley hace exactamente esa función. La ley es un detector del problema que yo tengo. ¿Se va entendiendo? Pero la gente dice que, ¡ay! La ley dice, yo no puedo cumplir la ley, dice, ¿no? 613 leyes para ahí, ¿no? Yo no puedo cumplir, dice, ¿no? Yo no puedo hacer nada, ¿no? La ley era para la gente de antes y ahora vivimos bajo la gracia, dice, ¿no? Así nomás dice, ¿no? Entonces, aunque conocen la ley, pero su vida no tiene cambio. Puede ser, claro, que cambie su conducta externa, pero en su interior sigue viviendo con el amor, con la inclinación al pecado. ¿Se entiende? Por eso la ley, ¿qué es lo que hace? La ley detecta mi problema. ¿Se va entendiendo? Por eso aquí el rabino Shaul, Pablo, da un ejemplo. Atiendan bien lo que va a hacer él. ¿Ustedes saben lo que es un monólogo? ¿Eh? Yo voy a hacer ahora un monólogo. Y yo voy a hacer a Vincent. Supongamos que yo soy un león, ¿no? Y estaba el león del Serengeti y estaba mirando la cebra. Y saltó y le comió a la cebra. Pero yo soy un león. ¿Soy un león o no? No, yo soy Gerardo, no soy un león. Pero me puse un papel de león. ¿Vale? Exactamente lo que va a hacer acá en el versículo 9 el rabino Shaul, el apóstol Pablo. Atiendan bien lo que va a pasar acá. Vamos al versículo 9. ¿Tienen todos? Sí. Atiendan bien. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Atiendan un poco esto. ¿Quién es el que está hablando? Atiendan un poco bien lo que está diciendo aquí. Parece un chiste. El rabino Shaul, atiendan bien, está escribiendo esta carta en Corintio. Él está en Corintio escribiendo esta carta y va a enviar la carta esta a Roma. ¿Y qué es lo que está contando? Dice, yo sin ley vivía en un tiempo. Vamos a ver, ¿quién es apóstol Pablo? El rabino Shaul, ¿quién es? ¿Él realmente vivió sin ley en un tiempo? Él jamás vivió sin ley. Nunca vivió sin ley. Yo le pasaba a mis contemporáneos, le adelantaba a mis contemporáneos. Yo soy fariseo, así decía, ¿no? Judío de judío, ¿no? Me crié a los pies de Gamaliel, decía. De que tuvo conciencia, estaba en su sangre ya la ley. Pero él aquí está haciendo un monólogo para la gente que está en Roma. Entonces, ¿qué es lo que él quiere explicar? No se preocupen si no entienden todavía. Atiendan bien. Vamos al versículo 9. El versículo 9. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien puede leer? 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sí. El versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, aquí está hablando de algo que si uno no entiende el origen del judaísmo, no va a poder entender. Vamos a ver un poquitito. Vamos a ver el versículo 5, un poquito más arriba. Ahí va, se relaciona todo. El versículo 5, ¿cómo dice? ¿Alguien puede leer? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Sí.
Aquí nosotros vemos el problema real, ¿cuál era? Era el marido. ¿Se acuerdan la clase pasada No. sobre el marido? ¿Se acuerdan qué pasaba con esa persona? Esa persona que nacía tenía su marido. ¿Quién era su marido? Era el pecado. Entonces, en la cultura hebrea, ¿qué hace la esposa? Tiene que hacer el deseo del marido. ¿Se entiende? Todo lo que el marido quiere, tiene que hacer en la cultura hebrea. No como la paraguaya, que hay que hacer lo que le quiere la esposa. Pero en la cultura hebrea, lo que dice el marido hay que hacer. Entonces, nuestro marido, ¿quién era al nacer? Teníamos la inclinación al mal, el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una cosita y se produce en nosotros un deseo. Nosotros conocemos la ley, conocemos que no va a ser mal eso, pero es tan fuerte la inclinación al mal que tenemos que vamos y nos caemos otra vez ahí. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Yeser Hara, ¿se acuerdan? La inclinación al mal. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que morir el marido. Por eso pues que había ese detector que decía la ley, ¿se acuerdan? ¿Cómo decía esa la ley? Que detectaba adúltero nos detectaba, ¿no? Porque estamos casados con el pecado y estando casados nosotros con eso queríamos acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios, oramos, leemos la Biblia, tenemos así reunión, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Nos detecta la ley como adúltero porque nuestro corazón tiene otro dueño. Por eso dice que tiene que morir el marido, ese Yeser Hara. ¿Se entiende? Entonces cuando muere el marido, hay uno que queda libre de la ley del marido. ¿Se acuerdan? Bueno, el versículo 5 dice aquí una cosa. Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso es cuando nuestro marido vivía. ¿Se entiende? Cuando el pecado, ese Yeser Hara, estaba vivo en nosotros. ¿Se va entendiendo? Eso está relacionado con el versículo 8. Mira un poco el 8 como dice. Mas el pecado, ¿qué dice? Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a ver una cosa. Atienda un poco bien. El apóstol Pablo, ¿cómo era la crianza que tuvo él? ¿Ustedes se acuerdan? Él nació en... ¿Dónde nació él? Tarso. Sí. Sí, él nació en Tarso. Pero sus padres eran hebreos. Y él se crió en la parte más, ¿cómo puedo decir? En la parte más fuerte del judaísmo. Y la escuela donde él se crió era la escuela de Gamaliel. ¿Se acuerdan? Y esa era una escuela, como decir Harvard de ahora, para los judíos en aquella época. Había muchas escuelas, 27 escuelas en la época de apóstol Pablo. Tenían 27 escuelas rabínicas. Y cada escuela tenía su fundamento y había controversia entre ellos. Pero una de las más buenas era la de Gamaliel. Y ahí se crió él. Entonces, él no puede decir que yo no viví bajo la ley. No puede decir así. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, eso nosotros tenemos que comparar un poco con nuestra vida y con la creencia, o sea, con la creencia que yo tengo. Yo le voy a contar un poquitito, perdónenme, yo les quiero contar algo. O sea, como solamente para que entiendan nomás lo que quiero decir. ¿Sí? Atiendan un poco bien. Hace muchos años atrás, mi madre murió. Cuando tenía 19 años, mi mamá murió. Y yo me quedé solito en mi casa. Y una tarde, yo me senté en la cama de mi mamá y abrí su ropero, su placar, su armario, ¿no? Estaba todas sus ropas colgadas y yo pensé un poco en la vida de mi mamá. Mi mamá cuando tenía 2 años se quedó huérfana. Y era una pobre chiquita que de chiquitita ella vivía con muchas familias. Esa era mi mamá. Y cuando ella tuvo 43 años se murió. Y yo pensé mucho en su vida. Y yo me acuerdo esa tarde, después de que murió mamá, yo le dije a Dios, yo le dije así: Dios, yo quiero conocerte. Así yo le dije: quiero conocerte y quiero aprender. Así le dije, ¿no?
Entonces en aquel tiempo aparecieron unos misioneros coreanos en mi casa. ¿Mm? Yo en verdad estaba muy sensible porque me faltaba mi mamá, ¿verdad? Y mi papá se fue, mi hermano se fue, me quedé yo solito en mi casa con 19 años. Y justo en ese tiempo vinieron unos misioneros coreanos. Y pasando un poquito de tiempo, yo iba a entrar en la escuela misionera. O sea, con Raquel, con mi esposa, entramos en una escuela misionera. Pero para entrar en la escuela misionera no tenés que tener nada de, ¿cómo se llama? Económicamente, ¿no? No puedes tener casa, no puedes tener terrenos, nada. ¿Mm? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le dimos a la iglesia nuestro terreno, vendimos nuestra casa y parte de ese dinero usamos para edificar la iglesia y entregamos toda nuestra vida en la iglesia. Así nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasaba? Nos sentíamos nosotros muy bien porque pensábamos que estábamos en un camino correcto. ¿Yo por qué le estoy contando esto? Yo le estoy contando eso para que ustedes piensen también en la vida que tienen, en lo que están, en el camino que están yéndose ahora. ¿Se entienden? Atiendan un poco bien. Estuve 7 años en la iglesia, en esa escuela misionera, ¿no? En esa escuela misionera hemos estudiado mucho la Biblia, pero había que seguirla un pastor. No podés hacer otra cosa o si no seguir al pastor. El pastor les dice así y vos tenés que hacer así. Si hace así, ya sos un hereje ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Durante 7 años vivimos así. Luego fuimos enviados a Colombia y fuimos enviados a Buenos Aires. En Buenos Aires estuvimos 4 años. Estuvimos como debajo de un pastor. O sea, yo creo que llevo el récord con Raquel de estudiante, porque creo que era muy mal estudiante, ¿no? Entonces siempre estamos debajo de un pastor, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Ahí nos enseñaban muchas cosas bonitas. Pero en la vida real, ¿qué era? El pastor tenía su coche lindo, vivían en una casa muy bonita, alquilada con el dinero de los hermanos, pero nosotros vivíamos en un lugar muy feo, en la iglesia, y comíamos muy mal. Pero cuando uno le miraba a los pastores, ellos comían muy bien. Entonces, ya Raquel me decía, Gerardo, pues tenemos que irnos de aquí, dice, me decía mi esposa, ¿no? Y el pastor le asustaba a Raquel, le decía, ¿usted quiere salir de la iglesia? Le decía, su mamá va a morir, ¿quiere que se muera su hijo? Así le decía, ¿no? Entonces yo tenía tanto miedo, si yo salgo de la iglesia se va a morir mi suegra y se van a morir mis hijos. Así nos decían. Entonces, ¿qué pasa? Un día nosotros decidimos y salimos de la iglesia igual. Mi suegra hasta ahora vive y ningún hijo se me murió. Eso es verdad. Ahora, hay unas cosas, atiendan bien. ¿Por qué sucede todas estas cosas? Cada uno de nosotros tenemos como una antena aquí, dentro nuestro, que busca a Dios. Pero ahora hay una cosa, nosotros no sabemos cómo encontrar al verdadero Dios. Eso es lo que la gente no sabe. Atiendan bien. Si nosotros naciéramos en India, ¿qué vamos a hacer? ¿Íbamos a adorar a las vacas? ¿Íbamos a adorar al elefante? ¿Íbamos a tener nuestro Dios ahí? En India. Si naciéramos en la tribu de Papua Nueva Guinea, íbamos a adorar al Dios de ese lugar. Y ahí cuando muere la gente, le tenés que llevar a tu muerto en la montaña. Y vienen las águilas, vienen los pájaros y le comen. Y vos pensás que se van con Dios cuando le comen los pájaros a tu muerto, ¿no? Entonces íbamos a tener esa mentalidad. ¿Sí o no? Si naciéramos, por ejemplo, en... ¿cómo se llama? En China o en Japón. Nacimos en Sudamérica nosotros. Por eso creemos en Jesús de Nazaret y creemos en Dios. O sea, depende de nuestro origen, es nuestra creencia. Pero existe un Dios que es el Dios de Israel. Ese Dios que le quitó al pueblo, a los judíos, que le sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo. Existe el Dios verdadero. Entonces, atiendan bien. Si yo quiero conocer al Dios verdadero, tengo que tirar la creencia del lugar donde nací. Nos enseñaron la Navidad
nos enseñaron la Semana Santa, nos enseñaron el Día de los Muertos, los Reyes Magos. Todo eso nos enseñaron. Es por la cultura que tenemos de dónde nacimos. ¿Mm? Pero si miramos la Biblia, nos sale, por ejemplo, que hay que festejar el Día de los Reyes Magos. Nos sale que hay que festejar la Navidad. ¿Sí o no? No sale todo eso, sino, ¿qué pasó? Constantino fue cambiando, 300 años después de Cristo fue cambiando, invalidó el judaísmo, invalidó a los rabinos y él estableció el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Entonces van a ver los obispos, van a estar los sacerdotes, así, ¿no? O sea, ahí comienza a actuar muy fuerte la teología del reemplazo. Entonces nosotros hoy aparecemos en el año 2017 y tenemos ya toda una teología hecha para nosotros. Pero si nosotros queremos conocer al verdadero Dios, a ese que quitó a su pueblo de Egipto, tenemos que desechar lo que hemos aprendido. Hasta eso le pasó al rabino Shaul. A apóstol Pablo le pasó eso también. Él se crió como un judío. El judío, aparte de las 613 leyes, tiene 4000 leyes orales. 4000 leyes orales hechas por los rabinos. Tiene que cumplir algo muy estricto. Él también salió de eso, siendo un judío. Y conoció al verdadero Dios. ¿Se acuerdan cuando le seguía a los cristianos y se quedó ciego? ¿Se acuerdan? Él estaba mal también. ¿Se entiende? Bueno. Cuando nosotros salimos de Argentina, de Buenos Aires, nosotros primeramente teníamos mucho miedo. Porque, ¿será que va a morir mi suegra? ¿Y será que va a morir mis hijos? Entonces vinimos a España. Y en España volvimos a entrar 4 años en una iglesia de misioneros coreanos también. ¿Y saben qué pasó? También había que seguir la doctrina que imponía un pastor. Uno no puede estudiar una cosa diferente a lo que ellos enseñan. Uno no puede tener, si te nace estudiar e investigar la palabra, no podés. Porque solamente se puede estudiar lo que ese pastor mayor te enseña. ¿Y saben cómo me di cuenta de una cosa? Atiendan bien. Cuando venían los misioneros de otras ciudades a dar un seminario, un estudio, se le ponía yo en un hotel al pastor. Se le sacaba a los restaurantes a comer con el dinero que ponían los hermanos pobres. Pero yo miraba, siempre había una hermana mayor, ella se llamaba Mercedes. Esta hermana mayor por la noche, cuando termina el culto, esta caminaba 4 kilómetros por la noche y en invierno para irse a su casa. Y yo le miraba a todos los hermanos, agarraban su coche y se iban rápido a su casa. Teníamos el coche de la iglesia, la furgoneta, la combi de la iglesia, y teníamos el coche del pastor. Yo me acerqué una vez, le pregunté al pastor, porque en la Biblia dice, ¿qué dice? ¿El diezmo para qué sirve? Según la Biblia, no según lo que nos enseñan. La Biblia el diezmo sirve para 3 cosas, según la Biblia. En la época de Israel, en la época antigua, para 3 cosas se usaba. Uno era para dar de comer a las viudas, ¿se acuerdan? Para dar de comer a los huérfanos y para el extranjero. Cuando un extranjero te visita, un forastero que está hambriento, para ellos era ese diezmo que se juntaba de los frutos, de los animales. Entonces en Israel no había pobreza. ¿Se entiende? En Israel por eso no había... Esa era la instrucción que Dios daba a su pueblo, para que no haya pobreza. ¿Se entiende? Pero cuando vino Jesús, Yeshua, está podrido ya Israel. Porque tenían un convenio con Roma. Entonces por eso había mendigos, había pobres. Por eso Jesús, cuando entró en el templo, ¿se acuerdan que tiró la mesa, las palomas, todo? ¿Se acuerdan? Entonces mi esposa y yo hemos decidido estudiar. Nosotros estudiar e investigar para conocer
al verdadero Dios, ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ese Dios es el que existe y es el verdadero Dios. No es el Dios de un pastor que te quiere enseñar y te quiere asustar. ¿Se entiende? No es un Dios, por ejemplo, de los católicos o de los musulmanes o los jala. No es eso. Si nosotros queremos conocer al verdadero Dios que habla la Biblia, si queremos tener la fe de que tuvo Abraham, la misma fe que tuvo él, entonces tenemos que desechar la enseñanza que tenemos y aprender directamente. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Aquí el Rabino Shaul nos quiere enseñar sobre esta parte. Vamos a ver, Romanos capítulo 7, versículo 9. ¿Cómo pone ahí? ¿Alguien puede leer? Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sí. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sí, aquí sale una palabra revivió. Revivió, ¿qué significa? Reconoce, o sea, como que fue detectado, ¿se entiende? La ley, ¿qué es lo que hace? Detecta nuestro fallo. ¿Se entiende? Es como esa máquina del cáncer que hemos hablado recién. El pecado revivió, o sea, el cáncer revivió, ¿qué significa? Que fue detectado por el cáncer, ¿sí o no? Si no tenías esa máquina, no puedes saber que tienes cáncer. Cuando está la ley, el pecado revivió, o sea, significa que el pecado fue detectado. Entonces, una vez que el pecado es detectado en mí, allá se puede hacer cosas. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 34. Tienen un poco bien. Hechos 5, 34. Ahí pone: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Atiendan un poco bien. El rabino Shaul, el apóstol Pablo, ¿con quién estudió? Gamaliel. Con Gamaliel. ¿Y quién era este Gamaliel? Acá dice, doctor de la ley, dice. O sea, era un súper profesor, ¿no? Que enseñaba. Él no solamente enseñaba a la gente normal, sino enseñaban a los otros rabinos. O sea, era un doctor. Vamos a ver un poquito el versículo, capítulo 22. 22. Hechos capítulo 22. A ver. Versículo 3. Estamos investigando nomás un poquito. ¿Quién fue el rabino Shaul, el apóstol Pablo? ¿Cómo dice? 22, 3. Yo de cierto soy judío. Está hablando Pablo, ¿no? Nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies ¿de quién? Gamaliel. De Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de rabino Shaul, de apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver Nehemías. Vamos a ver Nehemías después de Esdras. Está. Primera de Corintios, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y después ya vamos a encontrar Esdras y Nehemías, capítulo 1. Del versículo 1 voy a leer. Sí. Nehemías, capítulo 1, del versículo 1. Voy a leer. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas fue quemadas a fuego. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó, no? Cuando fue el rey. Sí, cuando fue el rey y le deportaron a Babilonia. Quemó Jerusalén y quedaron algunos campesinitos, algunos pobrecitos quedaron en Jerusalén, pero todos fueron deportados a Babilonia. ¿Se acuerdan? Y ahora es lo que está preguntando
Nehemías está preguntando, ¿qué pasó con esas personas que quedaron allá? Le están contando, se quemó la puerta y está... Ahora va. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Piensen en el rabino Shaul, en el apóstol Pablo. Piensen, esto leyendo, piensen un poco también en el testimonio de él. Cuando se cayó del caballo, se quedó ciego. Lo mismo está sucediendo aquí con Nehemías. Entiendan un poco bien. 5. Y dije, te ruego, oh Hashem, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué es lo que pasó con este pueblo que fue deportado? Ellos pecaron, ellos se olvidaron de las leyes que Dios le había dado, de las instrucciones que Dios le había dado. Y se convirtieron, o sea, ellos quemaban a sus hijos, ellos se paganizaron. ¿Se entiende? Bueno, versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Ves? Ahí ya se da cuenta de la maldad que había hecho. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es lo que pasa? Dios prometió una cosa. Atiendan bien. ¿Qué fue lo que había dicho Dios? Si no cumplís, si te alejas de mi palabra, yo te voy a enviar gente que te destruya. Pues ya destruyó Jerusalén. Pusieron fuego ya a Jerusalén. Y le deportaron a toda la gente. Y le esparcieron por todos los lugares. Pero ¿qué decía ahí? Que si te arrepintieres, si volvieres a mi palabra, si volvieras a mi instrucción, aunque esté allá lejísimo, yo de ahí te voy a recoger y te voy a traer otra vez a Jerusalén. Y voy a reedificar otra vez la ciudad. ¿Sí o no? De eso se está acordando Nehemías. Entonces vamos a ver. ¿No le parece que es lo mismo lo que le sucede a Rabino Shaul, apóstol Pablo? Él se crió en el judaísmo, pero en realidad él no tenía relación con Dios. Nosotros pudimos estar en muchísimas iglesias, pero si nosotros no conociéramos la instrucción de Dios, entonces está equivocada nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje está mal. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito más. Vamos a Romanos otra vez. Capítulo 7, el versículo. El versículo 9 estamos, ¿no? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió, ¿qué significaba? Empezó a ser detectado. El pecado revivió a través de la ley. Me doy cuenta. No codiciar, pues dice, ¿no? Pero cuando vos miras esa palabra no codiciar, te das cuenta. Yo soy una persona codiciosa. El pecado revivió, dice. Y cuando te das cuenta que tenés ese problema, hay que solucionar ese problema. ¿Se entiende? Sí. Empezó a ser detectado. Habla de los que viven sin instrucción de Dios y luego prestan atención en la instrucción y allí detectan su maldad. Vamos a ver un poquito el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Atiendan un poco bien este ejemplo. Acá dice el versículo 10, atiendan bien. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿qué pasó? A mí me resultó para muerte. ¿Cómo se entiende eso? Cuando te vas al médico y detecta esa máquina tu cáncer.
parece que es para vida, pero al final me resultó para muerte. ¿Cómo se entiende eso? Detectó mi cáncer, ¿se entiende? Pero en realidad no es para muerte, sino detectó el problema que yo tengo. Ya sabiendo ese problema que yo tengo, ya puedo hacer el proceso de curarme, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a ver un poco Gálatas. Gálatas capítulo 1. Corintios, 2 de Corintios, un poquito ahí ya Gálatas. 1:13. 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Eh? Acá dicen de pasado. Sí, sí. Siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Así pone aquí. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenía? Religión. Sí, era una persona religiosa. Entonces, entre la época de él y nuestra época, no hay diferencia. Porque la gente tiene, como le digo, como una antena aquí adentro que busca sinceramente a Dios. Pero el problema, ¿cuál es? Que uno no encuentra el maestro adecuado, no encuentra la forma correcta de conocer a Dios. ¿Sí? Eso es por la falta de conocimiento. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces el problema, ¿cuál es? No conocer. ¿Y cuándo hay el problema? Cuando nosotros seguimos a una persona, cuando nosotros tenemos más interés en seguir a ese pastor o seguir a esa persona. Él es mi Dios, no la palabra. Eso es un problema muy grave que tenemos en la actualidad. Antes también. Y antes también. Siempre fue lo mismo. Sí, exactamente. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Ahí mismo, Gálatas 3:10. 3:10. ¿Cómo pone ahí? Porque todo lo que dependen de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Atiendan bien esta parte. Dice en el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, estas obras de la ley hay que entender qué significa para un judío en la época del apóstol Pablo y antes en la época del primer templo también. En la época del segundo templo y ahora en esta época, ¿qué significa? Acá sigue una palabra, porque todo lo que dependen de las obras de la ley. Estas obras de la ley que están aquí mismo, está hablando de las leyes humanas, o sea, de las leyes impuestas por Shammai. ¿Se acuerdan que estudiamos? Las leyes orales impuestas por los rabinos. Pero uno que no entiende eso, dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. De las obras, él piensa que es la ley de la Torah, ¿se entienden? Pero en realidad es, ¿qué cosa? La ley oral. Sí, sí. Y ahora sí sale. Atiendan bien. Pues escrito está, ahí ya sale, escrito está. ¿De qué escrito está hablando? Está hablando de la Torah ya ahí. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por un lado está hablando la ley oral y por el otro lado habla de la Torah. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, vamos a Romanos otra vez. Ya voy a terminar, ¿eh? Romanos 7, estamos. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento que es para vida. ¿Qué significa? El mandamiento que es para vida significa que sí, que eso es lo que hace que reconozca el pecado. ¿Se entiende? También es para muerte. ¿Qué significa también es para muerte? Veo que tengo pecado
porque lo violé. ¿Se entiende? Esto es la tragedia de la humanidad. Vivir sin el Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Atiendan bien. Sí, atiendan bien una cosita. Ya, atiendan. Esta parte nomás quiero que atiendan bien. En hebreo se llama el Ruach HaKodesh, el mal llamado Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Los romanos y los griegos, ellos pues son todos así como Pokémon, ¿no? Ahí viene el espíritu, ya tiene un espíritu, ¿no? Se maneja por espíritu, por eso no tienen forma de traducir. Cuando se tradujo del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al español, hubieron muchas formas de pensar y según su conocimiento cada uno tradujo. Pero en hebreo se llama Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? La santidad que viene de Dios. O sea, Dios te envía su santidad, su poder dentro. No un Espíritu Santo como aprendimos, que el Espíritu Santo se cayó como una paloma y ya tenemos el Espíritu Santo. No es así. Viene la santidad de Dios, viene en vos y eso te blinda, eso te protege internamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Para que uno tenga el Ruach HaKodesh tuvo que experimentar una cosa. Una cosa tuvo que experimentar. Primero se tuvo que encontrar con la Torah, con la ley. Y la ley le tuvo que detectar su fallo, que está mal ante Dios. Segundo paso, ¿cuál es? Esa persona tuvo que hacer, ¿cómo se llama? Teshuvah, ¿se acuerdan? En el origen. Teshuvah significa arrepentirse, o sea, volver a la palabra. Y cuando volvés a la palabra, ahí te da la instrucción para tu vida. Y mirando eso, Dios te envía su santidad, la fuerza que viene de Él. ¿Qué significa santidad? Hemos estudiado ya. ¿Se acuerdan? Santidad significa apartado de la corriente del mundo. Dios te pone esa fuerza. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando a Yeshua, a Jesús, le visitó el Yeser Hara, ¿se acuerdan? La inclinación al mal, Satanás le dice, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan a él cuando estaba en el desierto 40 días? Sí, Tenía hambre. A veces nosotros no merendamos, no tenemos hambre. Los 40 días estuvo sin comer él, ¿no? Y ya tenía hambre, dice. Y le visitó la inclinación. ¿Cómo se llama? Satanás, ¿cómo decir? Le visitó, ¿no? Esas piedras convertí en pan y comí. Y varias veces, varias cosas le dijo. Le alzó al pináculo, le mostró todo esto, te voy a dar, si me adorares, ¿no? ¿Qué pasó? No es que él estaba... No es que no tenía tentación. Él estaba blindado. Tenía la fuerza que viene de Dios. La santidad tenía dentro. Entonces, ¿qué pasaba? Esa inclinación al mal que le visitaba no entraba dentro de él. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que hay entre un religioso y uno que tiene la santidad de Dios dentro. Esa es la diferencia. El religioso quiere cumplir, se esfuerza, pero no está blindado. Por eso, para tener el Ruach HaKodesh, para tener la santidad que viene de Dios, 100% se necesita tener el arrepentimiento. O sea, reconocer a través de la ley mi error. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya erré, ya codicié, ya mentí, ya robé, ya hice todo mal. ¿Qué puedo hacer ahora? Se vuelve y la palabra te instruye y viene la fuerza de Hashem, la fuerza de Dios viene en ti y te blinda. ¿Se entiende? Y te hace diferente y te hace una vida, ¿cómo te puedo decir? Una vida próspera en tu familia, con tus hijos, en la vida misma. Sos diferente a los demás. No es un esfuerzo humano que uno hace, porque humanamente uno no puede cambiar de esa manera. El cambio viene interno. El religioso, ¿cómo cambia? De afuera, pero por dentro sigue casado con el pecado. No se vean que dormir. ¿Entiende usted? Vamos a ver, Romanos capítulo 7, vamos a seguir. Ya voy a terminar, Versículo 11. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo le engaña?
el pecado, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Aquí estamos contando que el rabino Shaul está haciendo un monólogo de toda esta parte que estamos hablando. Entonces, ¿cómo le engañó? Vamos a ver San Juan 8. Vamos a ver cómo le engañó. San Juan 8. 31 y 32. 31 y 32. Atiendan bien lo que va a pasar ahí, Atiendan un poco bien. San Juan 31. San Juan 8, 31, 32. 33, 34. Atiendan. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Acá dice, mira, en el versículo 1 dice: a los judíos que habían creído en él. A ellos le está hablando. A los que creyeron en Jesús. Entonces vamos a pensar, en el año 2017, ¿quién no cree en Jesús? Todo el mundo cree en Jesús también. Estos judíos también creyeron en Jesús. Pero ¿qué Jesús le dice a ellos? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Jesús le dijo. Sí, espera. Vamos a ver, el 39 vamos a ver un poquito para entender. 39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Los judíos le respondieron a Jesús, ¿no? Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Se acuerdan que estudiamos lo de Abraham? Sí. La fe de Abraham que hablan Romanos. ¿Se acuerdan? Sí. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.